Compartimos entonces la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al versículo 5. El tema de mi mensaje en esta mañana, el título de mi mensaje en esta mañana es Fe Valiente. Primera de Juan 5, versículo 4. Primera de Juan es una de las últimas cartas en la Biblia, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan 5, del 4 al 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mantengan sus Biblias abiertas, vamos a leer hoy varios pasajes que es lo mismo que decir, vamos a escuchar a Dios hablando a nuestras vidas. Según el apóstol Juan, en estas palabras que él escribe en su primera carta, él afirma de que los creyentes estamos preparados y tenemos los recursos para superar las amenazas que nos toquen enfrentar en este mundo. Podrán venir sobre los creyentes, podrán venir sobre la iglesia situaciones amenazantes, pruebas, dificultades, persecución, oposición. Pero la verdad de la palabra de Dios nos dice que los creyentes ya contamos con los recursos para enfrentar todas esas circunstancias. Y no solamente para enfrentarlas, sino para poder tener en medio de esas situaciones, hermanos, una actitud de no ceder. La actitud del creyente no es acomodarse a las situaciones. La actitud del creyente no es ver cómo ahora nos paramos en medio de las situaciones. La actitud del creyente, que es llamado a ejercer una fe valiente, es una actitud de no ceder, hermanos. No ceder ante las presiones. Sin duda, durante todo este tiempo, todos hemos sentido presión sobre nuestra fe, ¿sí o no? Todos lo hemos sentido, todos lo hemos vivido, todos hemos sentido a nuestro alrededor y a través de muchos medios y de personas y de las circunstancias que nos ha tocado vivir durante estos últimos meses, que la presión, toda la presión, ha venido sobre nuestra fe en Dios, sobre nuestra fe en la palabra de Dios. Nos costó en los primeros meses tratar de comprender desde la Biblia, desde la palabra de Dios, qué está pasando. Se escuchaban muchas teorías y muchas afirmaciones a través de los medios digitales a los que estábamos todos enchufados, porque no teníamos manera de juntarnos. Entonces todos estábamos enchufados mirando qué decía fulano, qué decía mengano, qué dice mi pastor, qué dice aquel pastor, tratando de poder entender y comprender desde la palabra de Dios lo que nos estaba pasando. ¿Por qué? Porque estábamos sintiendo, aún sin darnos cuenta, que nuestra fe estaba siendo presionada. Nuestra fe estaba siendo presionada. Ahora, el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, dice que nosotros no tenemos necesidad de ceder a las presiones. En ningún momento. Ni tampoco aceptar verdades por encima de la verdad de la palabra de Dios.
Porque, hermanos, en este tiempo también hemos visto una cosa, la idea que el mundo tiene con respecto a la iglesia. La idea que el mundo tiene, que el Estado, el gobierno, las personas tienen con respecto a la iglesia. Si está abierta, si está cerrada, es lo mismo. Si se reúnen los creyentes, no se reúnen, es lo mismo. Si se predica la palabra de Dios, es lo mismo. Y para muchos fue como una sorpresa, fue como un golpe, un mazazo, ¿no? Y como los pastores y las iglesias, con sabiduría, al principio tomamos la decisión de acompañar todas las medidas, algunos malinterpretaron que también nosotros creemos que es lo mismo. Nosotros no creemos que es lo mismo. Nosotros no creemos que es lo mismo. Nosotros no aceptamos esas ideas acerca de la iglesia del Señor, acerca de la palabra de Dios. No aceptamos esas ideas. Y esas ideas y las medidas que se tomaron, que obviamente dentro de esas medidas tenían que ver con que cerremos las iglesias, que no pasa nada, también ejercieron presión sobre nuestra fe. Porque en definitiva también nosotros nos empezamos a preguntar qué es lo que estaba bien, qué era lo correcto. Entonces, ¿es lo correcto hacer esto? ¿O no deberíamos hacer esto? Y ahí estuvimos y estamos todavía, porque estamos todavía transitando este periodo, este tiempo, donde nuestra fe en Dios, que es más preciosa que el oro, como mencioné al principio, está recibiendo presiones. Pero, ¿cuál es la buena noticia en todo esto? Que nosotros tenemos esa fe que está siendo presionada. Tenemos esa fe que, según el apóstol Juan, según la palabra de Dios, es la fe por la cual nosotros vamos a vencer estas cosas. Y por la cual vamos a vencer cualquier cosa. La iglesia está equipada con recursos y capacidades espirituales, el creyente está equipado con recursos y capacidades espirituales para vencer cualquier situación, hasta enfrentar la misma muerte cuando nos toque enfrentarlo. Porque nuestra fe es también la que nos va a llevar de la muerte a la vida eterna. Nuestra fe en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que somos Superman, ¿no? Que somos Iron Man, ¿no? Somos superhéroes y sobrehumanos, no, somos influenciables. Somos influenciables. Porque ¿quién no hasta el día de ayer, pensando si venir o no venir, se fijó, che, ¿cuántos casos hay en Concordia? A ver qué hacemos mañana. Y eso no es cuestionable. No es necesariamente malo. Eso habla simplemente de que somos humanos y que somos débiles y que somos influenciables. Todos somos influenciables. Ahora, el hecho de que nosotros, por ejemplo, en esta mañana estemos aquí, no significa que nosotros podemos asumir ahora una posición de juzgar a los que no están. Porque déjeme decirle algo, no es justo juzgar a un hermano, a una hermana o a una persona, cualquier persona, por una decisión que haya tomado o por una actitud que haya tenido, por una o dos. Porque hasta el más valiente puede ser cobarde una vez. Y hasta el cobarde puede ser valiente una vez. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a nadie, de no juzgar a nuestros hermanos, de no juzgarnos entre nosotros, porque todos tenemos que reconocer que también somos débiles y que también somos influenciables y que también en algún momento pensamos de una manera y quizás dentro de 2 días pensamos de otra manera. Entonces seamos sabios
en no juzgar a nadie, pero sí conscientes de una cosa, que es lo que a mí me parece que es el tiempo en el que ya estamos, no es que en el que vamos a estar, en el que ya estamos, de que vamos a tener que comprometernos a vivir una fe valiente. Una fe valiente. El Señor, a lo largo de la historia, ha llamado a muchos hombres y mujeres a ser valientes en situaciones de sus vidas. Acompáñenme a Deuteronomio 31, versículo 6 al versículo 8. Deuteronomio 31, versículo 6 al versículo 8. Habla el Señor al pueblo de Israel en el desierto y les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y les dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Pregunta: ¿de dónde viene nuestra fortaleza, nuestro ánimo y nuestra valentía? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente donde nosotros podemos justificar una actitud de fortaleza y valentía en momentos difíciles? Según el texto que acabamos de leer, le dice el Señor a Moisés, y le habla también Moisés a Josué: no temas, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Dice el texto, ¿qué dice? Porque Jehová estará contigo. ¿De dónde sacamos nosotros nuestra fortaleza, nuestra confianza, hermanos? ¿De dónde viene la valentía, la fe valiente? ¿De dónde viene? Del hecho de que Jehová, el Señor, está conmigo. De ahí viene. No esperes otra cosa. Y con eso, obvio, pregunto, ¿te alcanza? ¿Te alcanza? Quizás te falten recursos, quizás te falten apoyos, quizás te falte el mejor amigo, la mejor amiga en el momento difícil, como suele suceder. Y no los culpamos. Pero nuestra fe valiente y nuestra fortaleza viene del hecho, no de cómo estamos, cómo está nuestra situación, ni quién está a nuestro lado, sino que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Josué capítulo 1, verso 9. Ahí nomás, dan vuelta una página. Josué capítulo 1, versículo 9. El Señor le habla ahora directamente a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La promesa, esta promesa, yo estoy contigo, fue suficiente para Abraham. Génesis 15.1. En Génesis 15.1 Dios le habla a Abraham y le dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera
grande, no temas, yo soy tu escudo. Le habló a Moisés y al pueblo de Israel en Éxodo 14. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Le habló a Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y a Jeremías le dijo en Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 8. Y Jehová me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aleluya. Y esta promesa se volvió a repetir para la iglesia y los primeros cristianos. En Mateo 28, 20, cuando el Señor le da la gran comisión a los discípulos, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautícenlo, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y en una de las últimas cartas del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, el autor de Hebreos le recuerda a una iglesia que estaba pasando persecución y les dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Amén. El Señor llama a la valentía. El Señor nos llama a una fe valiente. Acompáñenme a Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 11. Efesios 6, del 10 al 11. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién está nuestra fortaleza? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otra vez, dos cosas que dice la palabra de Dios. Mientras vivamos en este mundo, hermanos, vamos a batallar siempre con toda clase de tentaciones. Mientras vivamos en este mundo, nuestra fe va a estar siempre bajo presión. Pero mientras vivamos en este mundo, tenemos los recursos del Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su Espíritu. Fortaleceos en su palabra y vestite de toda su armadura. Lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 5, los creyentes tenemos los recursos espirituales de parte de Dios para vencer cualquier circunstancia en nuestras vidas. Se nos han dado esos recursos y hermanos, llegó la hora de usarlos. Yo no sé si todos lo estamos percibiendo, pero la vida de fe no va a volver a ser la misma que antes. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. La realidad ha cambiado. La realidad que nos rodea ha cambiado. Dios no ha cambiado, el hombre no ha cambiado y nuestro llamado no ha cambiado, sigue siendo el mismo, vivir una fe valiente. Nada más que hasta antes de todo esto, podíamos vivir nuestra fe como la veníamos viviendo, con las pruebas y luchas cotidianas de cada tanto teníamos. Pero ahora estamos en otra situación y vamos a entrar en situaciones desconocidas.
donde nuestra fe va a ser presionada y va a ser desafiada. Y vamos a ser, gracias a Dios, impulsados por el Espíritu Santo a usar toda la armadura de Dios y los recursos que Dios ya nos dio a nosotros los creyentes. Y saber que la fe que tenemos, ahora, digo esto, la fe que tenemos no es una fe nuestra, la fe es un don de Dios. ¿Amén? La fe es un don de Dios. Es un don espiritual que Dios nos da. Esa fe es tan poderosa porque esa fe viene de Dios. No es una fe que nosotros generamos, no es una fe que nosotros inventamos. Es una fe tan poderosa que cuando el diablo cuestionó a Job delante de Dios y le dijo a Dios que Job lo adora porque Dios lo bendice, sacale todo lo que tiene y vas a ver cómo Job te maldice en tu propia cara. Y Dios, sabiendo lo poderoso que es el diablo y lo malvado que es, pero Dios no dudó ni un momento de entregar a Job en las manos del diablo. Porque lo entregó, ¿o no? Dios libre y guarde, ¿no? Lo entregó. Lo entregó. ¿Cómo que lo entregó así nomás? Y sabemos todo lo que el diablo le hizo a Job. Ahora, ¿por qué Dios lo entregó de esa manera? Porque Dios sabía la fe que le había dado a Job. Y Dios sabe que esa fe que viene de él es invencible. Y eso lo aprendió el diablo con la lección de Job. El diablo siempre supo, a partir de ese momento, supo y sabe que la fe que Dios nos dio es inquebrantable, es invencible. ¿Significa que él no va a intentar quebrarla? Claro que va a intentar. Lo intentó con Adán y Eva y lo logró. ¿No? También el diablo logró quebrar la fe y la lealtad a Dios de la tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en demonios después. Pero hace 2000 años y algunos miles de años más, el diablo sigue insistiendo en querer quebrar la fe de los verdaderos creyentes, desde el primero Abel hasta los creyentes de hoy, y no lo ha logrado, ni lo logrará, porque la fe que tenemos, que Dios nos dio, esta fe vence al mundo. Entonces vos tenés que apoyarte en esa fe que Dios te dio, que es la confianza y la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas y que Dios va a estar con nosotros. Acompáñenme a Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, verso 12. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 11, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a Juan el Bautista, se está refiriendo a una actitud que tenía este hombre de fe. Sin dudas, Juan fue un hombre de fe, y como un hombre de fe en su tiempo, una fe valiente, Juan provocó reacciones. Yo creo de que de ahora en más vamos a empezar a vivir esta realidad. Hasta hace poco uno podía tener fe y a nadie le molestaba. A nadie le daba ni fu ni fa, ¿no? Ahí está el loco, el aleluya que va al culto, que vaya, déjalo. Está loco el aleluya. A nadie casi ya le importaba, es más,
ya se estaba volviendo como algo natural, que ahora sí se hizo evangélico, ahora es evangélica y va al culto, va a la iglesia. ¿Sí? Pero cuando el Señor Jesucristo está hablando refiriéndose a Juan, estaba diciendo que Juan vivió la fe de una manera en que esto provocó reacciones. Y hermano, prepárate para eso. La fe provoca reacciones, la fe, la actitud de fe de Juan provocó reacciones. Incluso por esa fe fue preso, ¿o no? E incluso por esa fe fue asesinado. Ahora, uno podría decir, ¿qué pasa ahora? Se murió Juan el Bautista. Es como decir, Dios libre y guarde, se murió el pastor. Juan el Bautista era el predicador más popular de la época. Bueno, yo no soy ese, pero soy el pastor acá nomás. Y está bien con eso. Pero imagínate que el predicador más popular de la época se murió. No había predicadores en ese tiempo, estaba el Señor Jesucristo comenzando su ministerio. Era el predicador más famoso, era el predicador más importante, el más desafiante, el más confrontativo. Multitudes iban a bautizarse en sus cultos y de repente le cortan la cabeza al pastor. Y uno diría, bueno, acá se acabó todo. Pero el reino de Dios, hermanos, siguió avanzando implacablemente. Porque muchos de los que creyeron al mensaje de Juan también tenían una fe implacable y avanzaron con el reino de Dios. Y esa es la fe que somos llamados a ejercer, hermanos. Una fe implacable. Nosotros nos podemos quedar, pero el reino de Dios va a seguir avanzando, porque es implacable, es inexorable, inevitable, indetenible el avance del reino de Dios. Ahora, avanza con los que de manera implacable e indetenible seguimos caminando con Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y a pesar de las tentaciones. Juan, si se quiere, fue un creyente agresivo y controversial, o sea, provocaba cosas en la gente, molestia en la gente, en las personas. Por eso a Juan, el Señor Jesucristo habla de Juan como el Elías que tenía que venir. Y si uno mira el ministerio de Elías, Elías también fue un hombre de fe que provocó malestar, ofensas, reacciones. El rey Acab lo quería matar, ¿no? Lo perseguía para matarlo. E incluso él desafió a los sacerdotes falsos de su época en el Monte Carmelo, a ver que demuestren si el Baal era el verdadero Dios que ellos decían que era. Y después cuando él ganó la confrontación, porque él oró a Dios, al verdadero Dios, y Dios mandó fuego del cielo, no dudó, sacó el cuchillo y cortó la cabeza de 800 profetas falsos. Cuando la reina se enteró, le mandó una carta, dijo, te voy a reventar. Ahora, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, comparando a Juan el Bautista con Elías, que en realidad está hablando de la fe que ellos tenían, es que la fe valiente siempre desafía la normalidad. La fe valiente siempre desafía el status quo, lo que todo el mundo acepta como normal. Y esa fe es la que somos llamados a vivir en este tiempo, hermanos. Y a esperar las mismas reacciones. A esperar las mismas reacciones. Hasta acá veníamos viajando tranquilos. A partir de ahora vamos a seguir creciendo en esta fe, porque las circunstancias que estamos enfrentando y nos van a tocar enfrentar van a demandar que vivamos esta fe valiente. ¿Te vas a animar por el Señor a hacerlo? Y por último, un ejemplo de esta fe valiente
Moisés. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Dice Hebreos 11:27, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Se qué? Se sostuvo, como viendo al invisible. Dejen abierta su Biblia ahí. Por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo el enojo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe. ¿Qué significa esa frase, por la fe? Moisés ejerció una fe valiente, hizo lo que hizo, enfrentó el temor y lo venció por medio de la fe. No es que el pensamiento de temor no vino. A ver, hermanos, seamos claros con esto. Nuestras emociones nos dicen muchas cosas. Nuestras emociones nos hacen sentir muchas cosas. Pero, hermanos, la vida de fe es vivir por convicciones y no por emociones. Hay un salmo, el Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Vos decís, a ver, ¿tenés miedo o estás confiando? No se puede las dos cosas. ¿Cómo que no se puede? Si quieren le cuento. Y ustedes también podrían contarlo. El temor es algo normal. ¿Sos humano? El temor es algo normal. Porque nuestras emociones las tenemos. Tenemos emociones. Pero la vida de fe es tomar decisiones en base a convicciones y no en base a lo que las emociones nos dicen. Por supuesto que Moisés se enfrentó ante el temor de que si yo tomo la decisión de obedecer a Dios y guiar al pueblo de Dios a la liberación de Egipto, el faraón me va a matar, me va a perseguir, me va a reventar. O sea, el presidente de la nación, el emperador de este gran imperio, con todos los recursos del gobierno y del Estado, me va a mandar todo su ejército y ¿qué va a hacer de mí? Él no va a dejar que yo me lleve 2 millones de esclavos afuera. Obvio que nuestras emociones nos hablan. Y es obvio que sentimos muchas veces el temor. Y es normal. Pero la fe se trata de vivir por convicciones. ¿Y nuestra convicción cuál es? De que podemos confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Y aunque mientras voy caminando, voy temblando, el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y la fe habrá de vencer una vez más al temor humano, a nuestro propio temor. Así que no te frustres, ni te desanimes, ni te pongas mal con vos mismo, con vos misma, cuando sentís temor y cuando sentís fe. Mientras que dentro tuyo hay algo que te dice que tenés que seguir adelante y que tenés que confiar y que tenés que esperar en Dios. Bueno, esa es la fe que Dios te dio, que es la confianza de que Dios va a cumplir todo lo que prometió en su palabra. Por esa fe, Moisés dice, yo estoy seguro de que Dios va a cumplir con sus promesas. Entonces, no voy a tener temor. No voy a tener temor, dice, no temió a Faraón. No temió a Faraón tanto como para descuidar su deber.
Otra vez, es normal que tengamos temores, pero no vamos a dejar que el temor se imponga sobre nuestra obligación, sobre nuestro deber para con Dios y para con su pueblo. Él sabía que tenía el deber de hacerlo y su temor no fue más fuerte que su sentido del deber. Y tampoco él temió a las consecuencias de su decisión. Nosotros a veces pensamos de esta manera y evaluamos así. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias de que si yo hago esto? Entonces Moisés pensó, obviamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que si yo hago esto? Y Faraón se me va a venir encima. Pero él no tuvo temor de las consecuencias que podían venir por la decisión de fe que él iba a tomar. Nunca tenés que tener temor de las consecuencias de decisiones que tomás por fe en Dios y en su palabra. Obviamente que yo no voy a decirte que las cosas van a terminar saliendo como vos lo esperás. Pero si obedeces a Dios, obedeces su palabra, las cosas van a terminar saliendo para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar. Aunque en el proceso nosotros tengamos que soportar alguna cosa, porque a veces tomamos decisiones por el Señor que los demás no entienden. Y en definitiva, hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a lo que nuestra conciencia, convencida por la palabra, nos dice que tenemos que hacer. Y ser respetuosos de aquellos que su conciencia les dice otra cosa. Pero como dijo Martín Lutero, cuando le obligaron a negarse, a retractarse de lo que él predicaba, lo que él creía, él dijo, a menos que me convenzan por la Biblia, por la palabra de Dios, yo no puedo retractarme, estoy obligado, mi conciencia, dice, no es bueno ir en contra de la conciencia, ni se puede, ni se debe, ni es sano. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, no puedo apartarme de esto. Y después dijo, acá me matan, dijo que Dios me ayude. Y acá estamos nosotros, hermanos, diciendo lo mismo, que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios ayude a todos los hermanos de la casa de la palabra de Dios, de la palabra. Que Dios ayude a la iglesia del Señor. Porque somos llamados a una hora de vivir una fe valiente y eso va a traer consecuencias, pero confiemos, no temamos al faraón. ¿Y cómo hacemos para no temer? Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa esa frase? Significa que él actuaba y hacía todo lo que hacía como si estuviera viendo a Dios cara a cara. No lo veía. Pero él actuaba como que si Dios lo estaba mirando. Y él estaba mirando a Dios cara a cara. Entonces él, en vez de estar mirando la cara de Faraón, la cara que Faraón le ponía, porque imagínate todas las veces que Moisés fue a decirle a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. ¿Te imaginas la cara de Faraón? El tipo podría haber dicho ahí en ese momento, podría haber dicho a los soldados, agárrenlo, mátenlo, o no. ¿Qué le impedía a Faraón matarlo a Moisés cada vez que Moisés iba al palacio a pedir, no a pedirle, a decirle, a ordenarle que deje libre a los judíos? Cada vez que entraba al palacio se jugaba la cabeza. Ahora, ¿cómo haces para no temblar, que no te tiemblen las patas delante de la persona que puede matarte? Porque mientras lo miraba Faraón, él estaba como si Dios estuviera ahí y mirando a la cara del Señor. Y él se sostuvo de esa manera. Y así tenemos que vivir, hermanos. Mirando a Dios cara a cara en cada circunstancia que nos toca y nos va a tocar enfrentar. Amén. Hebreos capítulo 11, 32. Hubo hombres y mujeres antes que nosotros, hermanos, que vivieron una fe valiente. Yo creo
que a esta generación le hacía falta un empujoncito cerca del horno de fuego. Veníamos muy livianitos, hermanos. Veníamos muy flojitos, veníamos muy de carácter, medios debiluchos. En definitiva, fíjense que antes que todo esto pasara, por ahí andábamos lloriqueando por algunas cosas que nos pasaban o algunas pruebas que teníamos que enfrentar. Dentro de un par de meses vamos a decir, yo sobreviví una pandemia. Y no te lo imaginabas. A esta generación le estaba haciendo falta. Y todavía nos está haciendo falta una vuelta de horno, una doradita más. Nuestra fe dice que la fe es acrisolada en el fuego, como el oro, que se purifica ¿con qué? Con fuego. Pero no somos los únicos llamados a vivir una fe valiente. Hubo hombres y mujeres antes que nosotros que vivieron una fe valiente. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, porque no solamente Moisés, no solamente Abraham, no solamente Isaac, no solo Jacob, no solamente Noé, no solamente Sara, que son los anteriores que él viene hablando de ellos. Dice, me faltaría el tiempo contando de Gedeón. Podría predicarles de Gedeón también lo mismo. De Barak también podría predicarles lo mismo. De Sansón, de Jefté, de David. Así como de Samuel y de los profetas también podría predicarles lo mismo. Que por fe, solamente por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres anónimas, hermanas nuestras que nadie conoce sus nombres, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? La fe, no recibieron lo prometido en ese momento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, o sea que nosotros somos llamados por Dios a ser parte de este ejército de fe, como estos hombres y mujeres. Por lo tanto, nosotros también, ¿nosotros qué? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hermanos, teniendo nosotros estos ejemplos, ¿cómo no vamos a vivir una fe valiente? Pensemos en ellos. Son nuestros antecesores en la fe. Ellos nos muestran cómo se vive la fe, cómo tuvieron que vivir cosas, estas cosas indecibles, ¿no? Para nosotros hoy. Pero nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Moisés dice que dejó Egipto. Dice, nosotros ahora despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es la hermana de la fe valiente. Corramos con paciencia la carrera que todavía tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de de la fe que tenemos, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termina el autor de Hebreos este párrafo poniendo a Jesucristo como el máximo ejemplo de fe. Una fe valiente que lo llevó al sacrificio de su propia vida, ¿verdad? Al peor de los sufrimientos. También Cristo lo hizo por fe y mostró una fe valiente. Ahora, esa fe valiente del Señor Jesús, que lo llevó a enfrentar todo lo que enfrentó, tenía una motivación grande también. Así como de grande era el sufrimiento que él tenía que enfrentar, grande era la motivación que él tenía delante de él. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos, hermanos, hay gozo puesto delante tuyo. Hay gozo puesto adelante en tu camino. Y por el gozo puesto por Dios y de Dios para tu vida, que está delante en tu camino, por fe, tenemos que estar dispuestos, como el Señor Jesucristo, aún a enfrentar la cruz, menospreciando, no dándole más valor del que tiene, las pruebas, las luchas, las angustias, las tribulaciones, no darle más valor de lo que tienen, porque las cosas que pasamos ahora, dijo el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Si vos me preguntás acerca de tu futuro es glorioso. Si me preguntás acerca de cómo vas a estar emocionalmente y espiritualmente en tu futuro, te voy a decir que vas a estar lleno de gozo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Hay gozo puesto delante nuestro. Hay gloria de Dios puesta, prometida, delante de nosotros. Y en ese camino vamos y queremos llegar, hermanos. Y pasaremos lo que tengamos que pasar. Atravesaremos lo que tengamos que atravesar. Viviremos lo que tengamos que vivir, pero no cederemos y no retrocedemos porque nuestros ojos están puestos no en el faraón, no en las circunstancias, no en el mundo, sino en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar.